por ejemplo, en las fiestas, cómo se hacen, ¿no? Que Ujú. cómo lo llevan a cabo. El niño sí lo tiene, ¿cómo se llama? Claro, ¿no? Aquí es cómo lo puede desarrollar dentro del aula. Nosotros como docentes, pues sí les decimos cómo debe de ser, ¿no? Pero el niño sí lo tiene claro y el niño sí lo sabe, nada más que a lo mejor no dentro de un salón, pero fuera de ellos sí lo realiza. Muy bien. Ahora, ajá, y ahora dos dice, valorar las formas de trabajo y organización comunitaria para resolver problemas. Igual, lo mismo, ¿no? Allí el niño, por ejemplo, en mi comunidad, que es Cotzocó, el niño sí, dijera, desde muy pequeños, acompañan a su papá, dijera, en una asamblea comunitaria, ¿no? Que se lleva a cabo. Y ellos van viendo cómo va el proceso, ¿no? ¿Cómo se llama? Para poder ya ejercerlo cuando ya sean grandes, ¿no? Y dentro del aula lo mismo, ¿no? Porque nosotros, como docentes como ya sabemos, cómo es su forma de organización, ¿no? Cómo lo valoran, ¿no? Cómo lo transmiten ellos también hacia nosotros, ¿no? Porque luego los niños son los que, es que así es, maestra, o así no es, nosotros lo hacemos de esta manera, ¿no? Ellos también tienen ese conocimiento. Muy bien. Igual en el otro, pues igual, aprenden, dijera, establece que la presencia es parte y producto de la actividad, lo mismo, es en el campo, si el papá, la mamá le enseña cómo sembrar, lo mismo el niño va aprendiendo. Y eso a lo mejor nosotros como docentes lo que nos hace falta, ¿no? Aprender del niño, ¿no? Para poder tener un aprendizaje significativo, para que tenga el niño un aprendizaje significativo. Muy bien, Sería, maestra. ajá, más o Muchas menos. gracias. Sí, Sí. estamos haciendo un repaso de lo que habíamos visto ya en los talleres y lo estamos ahorita enfocando a las planeaciones que vamos a ver más adelante. Maestra Lupita, ¿me Ajá, puede dar un ejemplo? Muchas gracias, maestra. ¿Me puede sí, dar, sí, gracias. ¿Me puede dar un ejemplo, maestra Lupita, de de cada uno de estos tres puntos, por favor? Bueno, lo primero es entender, ¿no? Que, por ejemplo, a pesar de que son tres diferentes puntos, todos van correlacionados. Entonces, digamos que de manera general se entiende que todo niño tiene una forma de aprender de acuerdo a su contexto, a lo que conoce. Pero, ¿cómo diré? Este, el problema aquí es que muchas veces olvidamos cómo funciona este proceso, cómo se da este proceso. Por ejemplo, ahorita le mandé mi planeación y yo le decía, es que yo entiendo el punto de cómo se supone que se aprende dentro de la cultura, pero al ver ya la secuencia, pues no se refleja muy del todo lo que decimos, que cómo aprende un niño. Entonces ahí entro en conflicto, pero bueno, creo que la profa Azucena mencionó algunos ejemplos. En, en realidad, los niños aprenden a través de las diferentes actividades que se realizan dentro de su contexto, dentro de su comunidad. Cualquier actividad, por ejemplo, hablando de mi comunidad, pues se hacen diferentes actividades que tienen que ver con trabajos del campo, por ejemplo, la producción de café, de maíz, de panela, inclusive de las fiestas que mencionaba la profa. Este, bueno, en realidad yo veo que todas estas partes están presentes en muchas actividades que se realizan dentro de, ¿cómo le digo? De los trabajos que hay. Muy Y bien. en todas esas participan los niños desde temprana edad, claro, desarrollando diferentes actividades, ¿no? Acordes a su edad.
Sí, muy bien, maestra. Bueno, miren, este es el enfoque que nos establece la ley que se tiene que utilizar en la educación que ahora se llama intercultural y que ahora ya se llama multilingüe, que anteriormente se llamaba bilingüe. Y nos establece tres principios que, si ustedes recuerdan, en el último taller que vimos, era claro en el caso de este trabajo que hace esta investigadora en la comunidad de Santa Fe, si lo recuerdan, ¿verdad? Entonces, ahí veíamos que los niños tienen una forma de aprender particular, que es característica de esa comunidad y que está dada por su cultura, su historia y la forma de ser de la sociedad, ¿verdad? Y entonces veíamos cómo los niños se iban introduciendo a este mundo. Básicamente era un mundo al que ellos tenían que acceder. ¿Cómo? ¿Lo recuerdan, maestras? Ajá. ¿Sí lo recuerdan? Sí, 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 sí. ¿Cuál era la estrategia que se seguía en esa comunidad para que los niños accedieran a esa forma de entender la cultura, esa forma de vivir, y que no es otra cosa más que el aprendizaje, ¿verdad? Lo que nosotros denominamos práctica valorada. Bien. Maestra Lupita, maestra Azu, ¿se acuerdan? Creo que una de ustedes dio el tema, si no mal recuerdo fue la maestra Lupita. Porque sí. Creo que sí, pero no me acuerdo. El punto principal que recuerdo es que ah, ahora sí que las encargadas de la educación de los niños son las mamás, y que la forma de educarlos era a través de, no regaños, ¿cómo lo digo? A Es través que de ocupan una consejos. palabra, consejos de eso. Así es. ¿No? Y aparentemente son personas rudas. Ajá. Entonces, de alguna manera los van preparando para la vida por medio de consejos y hablándoles de manera clara, no como en otras culturas donde de alguna manera, digamos, no sé, consienten a los niños o, bueno, tienen diferentes formas de cómo los educan, ¿no? Pero ahí recuerdo que bueno, esa es una de sus características. Bueno, eso, no me acuerdo muy bien. Sí, sí, efectivamente. ¿Se acuerdan que vimos este tema de que los niños aprenden por observación, Y imitación y por después reinterpretan, ¿verdad? Eso lo sí, vimos como un rasgo generalizado en todas las comunidades. Sí, adelante, maestra Azu, creo que quería hablar. sí, para recalcar lo que decía la maestra Lupita, sí, nos comentaba la vez pasada, o hace que en el último o así, curso, nos decían decía ella que partía de la familia. Por ejemplo, es como decía, si trabaja en el campo de acuerdo a lo que observa, es lo que el niño lo va a hacer y el que lo va a transmitir a sus hijos, ¿no? Así es un proceso en el cual, dijera, sale de la familia, de ahí le sale del hijo y de ahí lo va a transmitir a otras personas. Es como daba eso, yo así logré entender la vez pasada. Y ya de ahí ellos los van a procesar, pero en ese proceso es como decía, a lo mejor va a ser un poquito rudo, ¿no? Porque no todos, ¿cómo se llama? No todos piensan igual o no todos tienen la forma de coincidir, ¿no? Unos a lo mejor con ¿cómo se llama? Mucho afecto les enseñan, ¿no? Y otros a lo mejor con regaños, ¿no? Les dicen, ¿no? Pero a lo mejor el niño lo va a ir aprendiendo de acuerdo a cómo sale desde su familia, ¿no? Hay familias que pues son afectivas y hay familias que no les sale eso, no son afectivos, pero sí lo aprenden y sí lo logran enseñar o sí lo logran transmitir. Así es. La Muy vez bien, pasada. maestra. Muy bien, maestra Azu. Efectivamente, veíamos que ahí son procesos los que se dan, ¿no? Primero pasamos por el aprendizaje, luego pasamos por las responsabilidades y terminamos, bueno,
es muy ambicioso de mi parte decir que terminamos, algunos terminan en la sabiduría, ¿verdad? Porque vemos que en la sabiduría, pues pocos son los que están, ¿verdad? Pocos son los que llegan a esa etapa. Sin embargo, son procesos, ¿no? Son procesos formativos dentro de las comunidades. Y como vemos aquí, el 1 y el 2 se refieren más a la organización comunitaria, ¿no? Al aprendizaje, como lo decía hace rato usted, maestra Azul, que adquirimos desde casa. Ese aprendizaje que estamos haciendo la interfaz para que se retome, o más bien, que ustedes ya lo están haciendo, cómo se retoma en la escuela, más bien, ¿no? Entonces, si vemos la primera parte del punto 2, dice valorar las formas de trabajo y organización comunitaria para resolver problemas. Usted daba un muy buen ejemplo en el caso de las asambleas, ¿no? Cómo el niño acompaña a los grandes a las asambleas y empieza a percatarse de cómo se resuelven los problemas. Eso lo destaca la tesis de Toleda Martínez, que fue uno de los trabajos también que vimos, de cómo uno de los espacios de socialización, entre los AYUC es precisamente la asamblea, ¿no? A mí me llamó particularmente la atención porque en mi caso yo no recuerdo que en las comunidades purépecha se dé mucho que los niños acompañen a los mayores a las asambleas, como que son lugares nada más para los adultos, pero me llamó particularmente la atención que entre los AYUC sea una práctica y digo que sea una práctica porque ya lo mencionó usted y también lo menciona Toleda en su tesis de maestría. Pero díganme, maestros, ¿qué tipo de problemas creen que aprenda a resolver el niño a partir de su estancia o de acompañar a los adultos a esas asambleas? ¿Cómo qué tipo de problemas les gusta que él pueda resolver a partir de esa observación que va a ser de lo que se trata en las asambleas? A lo mejor no va a resolver, ¿no? Algún problema, ¿no? Pero sí va a escuchar, ¿no? Y va a lo mejor a como que asimilar eso que escucha el niño en una asamblea, va como que irlo procesando, a lo mejor la madurez que tenga, ya lo va a irlo, a lo mejor, ¿cómo decirle? Asimilando, ¿no? Y a lo mejor es como le vuelvo a decir, la organización que se tenga lo puede llevar dentro del aula. ¿Por qué? Porque el mismo niño va a observar cómo se organizan los mayores, ¿no? En una asamblea comunitaria, ya él lo puede llevar dentro del salón cuando nosotros como maestros formemos una asamblea, ¿no? O se haga, no precisamente formar una asamblea, pero sí el niño lo va a poder sobrellevar o lo va a decir, no, pues lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? O formar los equipos como nosotros lo decimos. El niño va a tener por lo menos cómo lo va a realizar. Digo, esa es mi forma de pensar lo que decía usted del punto 2. Gracias, maestra Azu. ¿Alguien más que tenga alguna idea sobre qué tipo de aprendizajes puede tener el niño a partir de acompañar a sus padres a una asamblea? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, maestro Eleazar, ¿cómo está? Bien, doctor, bien. Ya vi su planeación, de hecho ahorita la vamos a revisar entre todos, pero me pareció muy buena y el video me pareció todavía mejor. Gracias, doctor. Mira, quisiera opinar sobre el asunto que se está platicando ahorita sobre el aprendizaje de que los niños van a la reunión comunitaria. Sí, profe, adelante. Fíjese que es muy importante a que los niños vayan a participar y que acompañen a sus padres a la reunión. Es un aprendizaje comunitario en todas las comunidades de la región Ayuc o Ayoc. Se aprende para que los niños vayan aprendiendo y lo puedan ejercer
al futuro, que son los futuros ciudadanos que van a estar sirviendo a su comunidad. Pero igual creo que es un aprendizaje de seguridad, a que los niños vayan concibiendo todo lo que se platica en asambleas comunitarias. Y a partir de eso creo que es en donde los niños puedan perder el miedo, en incluso participar en asambleas escolares que se realice tal vez en la escuela, y para ello pues los niños sí aprenden mucho, porque incluso se ha implementado de repente en las escuelas las asambleas escolares y el niño quiere ser el presidente, el otro quiere ser el secretario, el otro quiere ser el tesorero. Bueno, ese sería mi punto de vista en el punto 2, ¿crees, verdad? Punto 1 o el 2. El 2, profe Lezar, sí, muy buen punto lo que usted señala, ¿no? Es como un camino de aprendizaje y eso lo vemos en nuestras comunidades, ¿no? Porque uno no puede llegar, como es en el sistema occidental, al puesto de presidente, ¿no? Sino que tiene que hacer un sistema de cargos, ¿no? Tiene que empezar por el más bajo y así ir subiendo. Entonces, el niño puede ir aprendiendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es, doctor. De hecho, cuando en una asamblea comunitaria o en el caso de nombramientos de autoridades, siempre uno puede iniciar como topil y de allí va uno escalando en todas, ahora sí, de las comisiones que se tienen en la comunidad. Y eso es un aprendizaje significativo de los niños, porque a partir de eso que ellos observan, pues lo interpretan igual en la escuela. Muy bien, maestro, muy buen punto e interesante. A mí me llama algo la atención, particularmente en el caso de los Ayuk, sobre todo, y es este tema que dice Floriberto, ¿no? Floriberto dice que las decisiones en las asambleas se toman por consenso, ¿verdad? Y la diferencia entre lo que dice Floriberto, que se hace entre los Ayuk y lo que se hace en el mundo occidental, pues es algo muy importante que el niño puede aprender, ¿no? Él puede aprender que en las asambleas entre los ayuk se llega a acuerdos y que todo mundo, como su nombre lo dice, pues tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Mientras que en Occidente, pues es por mayoría, ¿no? Y los que somos minoría a veces, pues nos tenemos que someter a lo que dice la mayoría. Pero entre los ayuk, según lo que dice Floriberto, tiene que haber un consenso, ¿verdad? Y ahí hay una distinción fundamental entre cómo se entiende el mundo de un lado y de otro. No sé si me doy a entender bien. No me di a entender entonces. Creo que sí, sí se entendió, doctor. Ajá. Porque igual ahora sí, mediante cuando son los nombramientos, a partir de eso es, digamos, ahora sí, a partir de las votaciones de los ciudadanos, ¿no? Ahora sí es como se nombran a los, ahora sí, a los ciudadanos que van a ser o que van a tener los sistemas de cargo. Ajá, sí. De hecho, Floriberto cuando habla de esto del consenso dice que no hay vencedores ni vencidos, ¿no? Que todos se tienen que poner de acuerdo y que de esa manera funciona, ¿no? Y eso es muy importante porque aquí nos da una perspectiva distinta entre qué es un acuerdo en Occidente y qué es un acuerdo en el mundo ayuk. Otro tema importante, y lo veíamos la semana pasada con el tema de esta chica purépecha, Zuleima, si se acuerdan, es el componente afectivo y emocional. Esta parte también les ayuda en la parte afectiva, creo yo. Les ayuda a entender que su cultura funciona diferente y de esa manera ellos ir desarrollando una seguridad desde su perspectiva propia, ¿verdad? Veíamos que uno de los problemas en esa comunidad purépecha era precisamente que a los niños se les quería enseñar en español y algunos no entendían el español y por lo tanto era complicada la labor de los docentes debido a que estaban hablando en lenguas distintas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, punto 1 y punto 2 tienen más que ver con la comunidad. Vamos al punto 3 que tiene que ver más con la escuela y quiero que me digan cómo ven ese punto 3.
Digamos que la primera estamos en la comunidad grande, en la segunda también, aunque ya en una área específica, y en la tercera ya estamos completamente en la comunidad escolar. Entonces, como ven, va como habiendo grados y en el tercer grado es donde podemos ubicar esto que llamamos educación situada y en particular cognición situada. ¿Qué será eso de la cognición situada? También lo llaman aprendizaje situado, ¿no? Maestra Ani, ¿alguna idea que nos quiera compartir sobre este punto? Ya voy a Buenas hablar. tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, doctor. Una disculpa por ahí, tuve un pequeño retraso pero pues ya estamos acá. Se refiere, bueno, la pregunta que usted hace es sobre la cognición situada, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Así como ahí se dice, que sabemos que es la cognición, ¿no? Entonces, yo entiendo que son conocimientos que existen en nuestras comunidades, ¿no? Tanto aprendizajes como conocimientos, en donde el niño o nosotros como seres que habitamos en una comunidad, siempre aprendemos con ejemplos, ¿no? O sea, practicando. Por ejemplo, cuando se va a sembrar, cuáles son los procesos para la siembra, ¿no? Y el niño tiene que ir tiene que ir aprendiendo, pero que a la vez haciendo, ¿no? Pienso que esa es una cognición situada, que el aprendizaje le sea para él significativo, ¿no? Ajá, muy bien. Sí, de hecho, una de las características del mexicano en general es que generalmente lo que hace es aprender haciendo, ¿verdad? No, por ejemplo, cuando es muy claro cuando compramos algún aparato y que primero queremos armarlo, pero no nos gusta tanto leer las instrucciones a la mayoría, creo. Y ahí vemos claramente que esa es la forma de ser del mexicano, pero más todavía en nuestras comunidades, ¿no? Nosotros aprendemos más con la observación y con la imitación. Entonces, lo que nos dice este enfoque de enseñanza, que les repito, está dentro de la ley, no me lo estoy inventando yo, ni no los estoy queriendo convencer de lo que, con el método con el que hemos estado trabajando de la práctica valorada, sino que aquí está la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Que es parte de la actividad y que se tiene que aprender desde la cultura y de esa manera el aprendizaje será mejor, ¿no? Porque el lenguaje es inherente a la práctica cultural al ser el modo de pensamiento y acción organizada. ¿A qué le suena esto, maestra Lupita? Maestra Lupita, Perdón, ¿cuál? ¿Sí? esta ¿Qué parte. decía sobre el aprendizaje situado? Sí, sobre el lenguaje. Dice, el lenguaje es inherente a la práctica cultural al ser el modo de pensamiento y acción organizada. ¿Qué nos querrá decir ahí? Bueno, yo lo entiendo que la lengua es un punto fundamental, porque, bueno, nosotros llevando bases lingüísticas veíamos ciertas palabras y, por ejemplo, al momento de querer definirlas, tiene más tiene más significado, perdón, en la lengua que al querer interpretarlo en español. Entonces, igual cuando escuchamos un discurso, ahí vamos a encontrar muchos significados, muchos elementos, mucha riqueza en cuanto a conocimiento, en cuanto a la parte cultural.
y cosa que se pierde al querer trasladarlo, querer forzarlo a otra lengua. Entonces, esta parte yo la entiendo que, digamos, la lengua es un punto fundamental para poder entender las prácticas culturales que se dan en determinados contextos. Y bueno, ahí mismo, pues, es que ahora sí que a través de nuestra lengua transmitimos o podemos expresar nuestros pensamientos, ideas, emociones. Entonces, por eso debe ser un punto fundamental nuestra lengua, porque si nos vamos en una segunda lengua y le agregamos a que los niños no la dominan bien, se pierden muchos conocimientos. Muy bien, maestra, muchas gracias. Pues sí, aquí vemos que es fundamental la lengua, ¿no? Porque la lengua es la forma en la que podemos expresar nuestro pensamiento. De esa manera es como podemos comunicarnos con los demás. Entonces, muchas veces, y yo lo vi en los programas nacionales sobre todo, se toman textos en español y se traducen a las lenguas, y entonces se pierde el sentido de lo que dice el texto en español y no se entiende tampoco mucho las lenguas. Pasa también mucho con los poetas, por eso de repente cuando escuchamos a un poeta purépecha, por ejemplo, pues no le entendemos porque como que nos está diciendo algo distinto de lo que nosotros entendemos por... Este es el resultado principal. Algo como flor, por ejemplo, ¿no? La flor, por ejemplo, cuando te refieres en purépecha a una flor, estás hablando de tu novia. Y eso, de repente, los poetas no lo captan, ¿no? Son ese tipo de cosas, ¿no? O cuando a alguien le dices vale, utilizas un término de préstamo del español para decirle como madrecita, en realidad no le estás diciendo madrecita, le estás diciendo querida, que es alguien a quien quieres mucho. Entonces, cosas como esas, de repente cuando hacemos traducciones de una lengua a otra, no las entendemos porque lo que estamos haciendo es trasladar el pensamiento de una lengua a otra sin respetar los parámetros de una y otra lengua. Entonces, por eso es importante esta parte. Bien, maestro Eleazar, ¿me puede ayudar con los puntos 4 y 5, perdón? Sí, doctor, en el punto 5 creo que es importante lo que comenta, en el punto 4 igual sobre la lengua como objeto de estudio, análisis y reflexión a desarrollar la conciencia sin sensibilidad lingüística, no solo los aspectos, ¿no? Y sintéticos, morfológicos. E incluso ahí menciona también el punto 5, en donde impacten la identidad de los estudiantes. Yo decía en la sesión anterior, creo que igual, ahora sí, creo que los niños tendrán que conocer su identidad, los estudiantes, porque aprender una lengua implica también, es parte de la cultura y por lo tanto, creo que un niño, o ahora sí, es muy importante que ellos conozcan su identidad, de dónde son, de dónde vienen, de quiénes son, porque a partir de ello, igual ahora sí ellos conocen el contexto en que están. Creo que para aprender nuestra lengua, pues tenemos que conocer nuestra cultura, ¿no? Y creo que es una parte importante en lo que menciona en el punto 5. Y creo que ahora sí, a partir de eso, ellos lo tendrán que seguir fomentando en sus comunidades. Incluso eso creo es un valor que nos heredaron nuestros ancestrales o nuestros abuelos, ¿no? Y la lengua, a partir de eso, pues es como se genera una raíz, una planta, ¿no? A partir de la lengua. Y creo que con eso tendrían que aprender mejor los niños, o eso es lo que nos identifica como comunidades Ayuk, ¿no? Fue lo que puedo agregar. Muy bien, maestro Eleazar. Maestra Azu, ¿nos podría
dar alguna otra idea sobre estos dos puntos? Pues yo, así como decía el maestro, ¿no? Yo creo que la lengua es parte del niño, ¿no? Todo conlleva. ¿Por qué? Porque el niño tiene que saber todo desde el inicio. Ahí hay una parte, dice, valorar los conocimientos ancestrales, su cultura y su lengua, sus raíces. Exactamente, tiene que saber el niño desde dónde surgen, ¿no? Cómo viene, ¿no? Y cómo lo va a llevar a cabo y cómo lo va a pasar a las futuras generaciones, ¿no? Porque mucho se ha perdido, ¿no? O muchos, ¿cómo se llama? No lo llevamos a cabo, porque y ha pasado con nosotros, ¿no? Como maestros, como docentes, que se nos complica, ¿no? No sabemos palabras que a lo mejor, cómo decirlas, ¿no? Cómo ponerles algún nombre, ¿no? Cómo traducirlas, ¿no? De dónde sacarlas, ¿no? Es lo que a nosotros también como docentes se nos complica. Cómo ponerle nombre a tal objeto, ¿no? O a tal palabra, cómo lo voy a poner, ¿no? Hace rato se decía, los poetas, ¿no? A ellos también se les complica realizarlo, ¿no? O también a nosotros. Y lo mismo, por eso es muy importante es que el niño aprenda desde así que los ancestros, ¿no? Cómo venían y cómo era la palabra, ahora sí que, puro, ¿no? Porque ahorita, lamentablemente, le metemos el español. Entre el mije metemos un poquito el español y dijera, no me van a dejar de mentir los demás compañeros, que no le buscamos o no le vemos o no le buscamos la forma de cómo decirlo y le metemos el español, pero según nosotros lo acomodamos como si fuera el mije, ¿no? Cosa que no debería de ser así, sino que es todo la palabra yub, ¿no? Todo lo que son las palabras, decirlo tal cual son, sin que haya dentro de ellos el español, ¿no? Lo mismo debe de pasar con los alumnos. Darle todo desde cómo decir las palabras para que el niño lo pueda llevar a cabo, porque si nada más le decimos, hazlo así, pero sin una base, sin cómo, pues el niño también se le va a complicar y así va a irlo desarrollando como hasta ahora, como se ha, se ha hecho, ¿no? Y es muy importante lo lingüístico así como una identidad de los alumnos. Sería eso. Sí, muy bien, maestra. Muy buenos puntos para el análisis. Efectivamente, la lengua tiene no solamente que verse como un sistema, sino también tiene que verse como las ideas o los pensamientos que transmite esta lengua. Si recuerdan ustedes en los talleres, insistíamos mucho en eso, ¿no? En que la lengua tiene que ser vista como una práctica que se relaciona con la cultura en lo cotidiano, ¿no? Entonces, generalmente la lengua nos va a permitir expresar pensamientos que se relacionan con el contexto, que se relacionan con la cultura. Y precisamente la escuela lo que hace es desarrollar eso a otros niveles, a lo que llamamos metalingüístico, ya hacer una reflexión más profunda. Por eso, aunque en el contexto hispanohablante los niños hablan español, también llevan una materia que se llama español, ¿verdad? Porque eso les permite adentrarse más en la lengua, en los símbolos, en los significados que transmite. Y al hacer este tipo de ejercicios, lo que hacemos es precisamente una reflexión desde nuestra cultura y nos permite tomar una posición. En los talleres también insistíamos en que como miembros de una cultura indígena tenemos que asumir una posición desde la cual vamos a discursar, desde la cual nos vamos a establecer o a posicionar frente al otro, ¿no? Desde el cual nosotros vamos a dialogar con los demás. Y por ello es importante identificar quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra identidad y pertenencia. Y entonces eso es lo que permite afianzar esa identidad y valorar los conocimientos. Y de esa manera también podemos dialogar con los demás, ¿no? Pero si no sabemos quiénes somos ni de dónde venimos, será muy difícil que podamos
tener un diálogo horizontal con los demás, ¿verdad? Esto, como les digo, es parte de lo que nos establece como metas la ley para una educación que sea intercultural. Y es lo que estamos tratando de aterrizar en este programa. Muy bien, ¿alguien más quiere participar en este punto? ¿O pasamos al siguiente? Bueno, yo Sí, adelante. nada más apoyar el punto que acaba de exponer usted, porque eso es lo que vemos. Digamos que nuestra lengua no lo hemos tomado como un objeto de estudio, sino que en realidad cuando decimos que es educación bilingüe, lo único que hacemos con las lenguas es usarlo como puente. Entonces nunca nos hemos adentrado a verlo como ciencia, como algo que se puede estudiar, algo que se puede reflexionar. Eh, bueno, ese es un punto que creo, bueno, no he recorrido mucho las escuelas, pero de las pocas que he podido conocer, eh, pues en ninguna he notado que realmente se aplique esta parte, ¿no? De reflexionar nuestra lengua, de realmente fortalecer la identidad de los niños, sino que eh, se hace como un requisito. Y, y creo que, bueno, en esa parte es donde debemos de meterle un poquito más. Muy buen punto, maestra. Yo creo que ese es el punto fundamental. Pero fíjense que hay algo muy interesante. Bueno, no muy interesante, es algo que nos debe de preocupar. Que nosotros que estamos de este lado, que se supone que tenemos que enseñar, de repente no tenemos firme nuestra identidad, ¿no? De repente, pues como pasamos por un proceso que generalmente la mayoría de nuestros casos fueron procesos difíciles, pues nos cuesta trabajo eso, ¿no? Nos cuesta trabajo asumir nuestra identidad y dicen que muchas veces la actitud del alumno va a ser un reflejo de la actitud del maestro hacia su lengua y cultura, ¿no? Entonces, aquí les quiero hacer una pregunta. Ustedes, bueno, los Ayuk son conocidos como gente que tiene una identidad fuerte y tiene una forma de entender el mundo que es compartida por la mayoría de los miembros y la mayoría saben cuál es su origen y pertenencia. Pero yo les quiero preguntar, si yo les dijera a uno de ustedes, el que me quiera contestar, ¿qué es una Ayuk? ¿Qué me podría decir? Muy bien. ¿Alguien quiere o lo dejamos para más adelante? Doctor. Bueno, yo quiero, bueno, primero que hable el profe. Adelante, Lupita, maestra o adelante, maestro, adelante. quien quiera. A ver, Lupita, primero las damas. En lo que ordeno mi idea es que yo ya hice más o menos un acercamiento al tema, pero déjeme acomodar bien mis ideas, lo escucho, quizá ocupe sus ideas. Adelante, maestro. Bien, doctor. Bueno, creo que ahora sí, como comenta, aquí es ahora sí un pueblo ayuk, ¿no? Que ahora sí, ¿cómo podemos definirlo, no? Creo que está muy claro en donde dice la nación ayuk. A la nación ayuk podemos decir lo que se refiere ahora sí a nuestro contexto, a nuestra, ahora sí que nosotros como pueblos ayuk o como pueblos mijes, pues seguimos conservando nuestros usos y costumbres, a pesar de que, pues de una u otra manera se ha querido, pues desaparecer a las comunidades originarias, ¿no? Pero creo que se sigue fortaleciendo las comunidades en los pueblos ayuk, porque a partir de eso
nuestras costumbres son fuertes en nuestras comunidades, a pesar de las religiones, de muchas situaciones que se da en el pueblo Ayuk, de la nación Ayuk, pero sí seguimos conservando nuestros usos y costumbres, nuestra identidad, más que nada, ¿no? Ahora sí, nuestros ancestros nos han heredado partes históricos de cómo ha sido la historia del pueblo Ayuk. El pueblo Ayuk, pues ha tenido procesos, ¿no? Y se ha, como dirían por ahí, pues es uno de las naciones que no se pudo conquistar, ¿no? Los jamás conquistados, los Ayukai. Y creo que de una otra manera, pues ahora sí se maneja que ya ha habido una conquista a través de las religiones, pero sí se sigue conservando todo lo que es la cultura, nuestras vestimentas, nuestra gente sigue hablando ahora sí, sus lenguas. Y a pesar de que pues de una u otra manera se ha querido ya como ahora sí desaparecer las lenguas, en algunas partes ya no se esté hablando, pero sí se sigue haciendo ahora sí las costumbres, ¿no? Que tiene cada comunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, los ritos, todo eso lo ha hecho a que nosotros como Ayukai, pues sigamos, a que nos conozcan, pues, como una nación Ayuk, ¿no? Es lo que puedo aportar, doctor. Muchas gracias, maestro. Maestra Lupita. Sí, bueno, eh, yo hacía bueno, me hicieron también, gracias al diplomado, me hicieron a diferenciar entre qué es una persona y qué hace que una persona sea Ayuk. Entonces, una persona que lo hace, pues que debe tener un cuerpo, un alma, un corazón, ¿no? Y también, bueno, esa es la parte física y todos lo compartimos, todos. eh, y también algunos autores, inclusive nosotros, tenemos la creencia de que existe un tona, ¿no? Pero ¿qué nos diferencia de las otras personas? Es que nosotros, primero que hablemos la lengua, eso nos hace ser Ayuk, que lo hablemos y que lo entendamos. Y otra parte fundamental es practicar la vida de los Ayuk. Y si han revisado el programa, ahí viene un esquema más o menos de las prácticas que tenemos una de las prácticas más características que tenemos, que son los rituales, que lo practicamos y está presente durante toda nuestra existencia, inclusive después de la muerte. Entonces, una persona que, por ejemplo, dice ser Ayuk, pero no habla la lengua, hay una partecita que le está faltando. Hace ratito estábamos viendo la importancia que tiene el hecho de hablar y entender la lengua, porque ahí es donde están presentes muchos conocimientos, ahí vamos a encontrar mucho significado, mucho sentido, y ahí vamos a reconocernos. Entonces, podría resumirlo con que una persona Ayuk, pues la primera cosa que debe de tener es que hable, que entienda la lengua, que practique también la vida de los Ayuk, es decir, lo que mencionaba el maestro Eliazar sobre los ritos, y otras formas de expresión como el traje, ¿qué será? Comida, no sé, muchas otras, ¿no? Que podemos enlistar, pero ese sería mi punto. Muy bien, maestra. Yo creo que sí, eso es lo que nos hace falta un poco, ¿no? Como interiorizar en nuestro pensamiento propio, en nuestra forma de entender el mundo y de ahí proyectar todo lo que necesitamos hacer, ¿no? Y de repente como que vemos las cosas como separadas, pero están interconectadas y como usted lo dice, no solamente es haber nacido en la cultura, sino además practicarla y hablar la lengua. Eso a mí se me hace que es uno de los puntos fundamentales que ha permitido que nuestras culturas sigan vivas. Muy bien, entonces vamos a darle lectura al punto 6, el punto 7. Polo, ¿me escuchas? Polo.
Sí escucho, sí escucho. ¿Me puedes ayudar con la lectura del punto 6 y el punto 7, por favor? Buenas tardes, antes que nada. O Hola, después. hola. Pues sí, sí, sí. A ver, lo leo. Sí. Al participar, 6, al participar en las prácticas culturales en cuyo seno los discursos cobran verdadero sentido, los estudiantes profundizarán en aspectos relevantes de su cultura de origen, en las variaciones y los registros de su lengua indígena y en rasgos inherentes a las prácticas mismas. ¿Como qué idea crees que te esté queriendo transmitir ahí, Polo? Pues más bien estaba yo pensando sobre todo es interesante qué es lo que nos hace ser Ayuk, pero si nos pusiéramos a analizar, yo creo que sí tiene que ver como esto de los rituales, de cómo pensamos, de nuestra propia cosmovisión. Independientemente si estamos de un lado o en mi caso que no estoy directamente en la comunidad, pero si uno sigue pensando de esa forma, pues eso permite que sigue siendo. Ahorita es que estaba platicando, me pone a pensar que, por ejemplo, los mexicanos que migran hacia Estados Unidos, si automáticamente se convierten en gringos, pues no, o sea, siguen siendo mexicanos. Y entonces, aunque estemos hay una nueva o hay otra forma de reconfiguración, así como de la población indígena en la ciudad, pero, pero seguimos siendo parte de parte a la comunidad que pertenecemos. Bueno, eso estaba yo, yo pensando con lo que se estaba platicando. Muy bien, Polo. Y pues bueno, ahí no le entiendo mucho. Dice, lo voy a volver a leer para ver si lo puedo. Al participar en las prácticas culturales en cuyo seno los discursos cobran verdadero sentido, los estudiantes profundizarán en aspectos relevantes de su cultura de origen, en las variaciones y los registros de su lengua indígena y en rasgos inherentes a las prácticas mismas. Bueno, por la experiencia tal vez que tengo un poco, creo que esto en base a la milpa, que mucho comentamos que tiene que ser en base a la educación milpa, es que cuando se hace algún ritual y cuando rescatamos o cuando platicamos allí algunas palabras, le da sentido a la ritual, le da sentido a lo que estamos presentando, por ejemplo, esto del Maoch, que de repente, bueno, lo hacemos cada 1 de agosto. Pues bueno, eso nada más comentar. Muy bien, Polo. Pues sí, básicamente aquí ya estamos pasando a otro tema, y es el tema propiamente de la palabra, ¿no? Y sus usos. Entonces, vemos aquí que las prácticas culturales, y sobre todo yo creo que para un pueblo como ustedes, para los cuales la palabra es muy importante, pues solamente es en el contexto, como tú lo dices, como por ejemplo cuando hacen esto del march, ahí están ya dándole un sentido a la palabra. Y la palabra pues tiene que ser en Ayuk, no puede ser en otra lengua. Alguna vez les pregunté en los talleres que si ustedes podían hacer un rezo en español y me contestaron que no, porque es importante que las prácticas culturales vayan acompañadas de la palabra y ver que hay distintos registros. Por registros me refiero a formas de hablar, ¿no? No habla igual un sabio que un campesino o una señora que está platicando con su comadre, pues seguramente van a utilizar distintos registros, ¿no? Entonces aquí de lo que nos está hablando es de esos distintos registros que tiene la lengua. Y
yo creo que en el caso de ustedes, me he dado cuenta ahí con el hermano de Polo, Pedro, que es un muy buen orador en Ayuk, que las palabras, cuando él las dice, cobran un sentido distinto, te transportan a ciertas realidades y a ciertos estados de conciencia que no hace un discurso en otra lengua, por ejemplo, ¿no? De ahí se ve el poder de la palabra. Aunque yo no entiendo el Ayuk, pues veo que los discursos son tan poderosos que te permiten eso. Muy bien, Polo. En el 7, por favor. Ok. En el 7, la tradición oral, la palabra de los ancestros, es la vía de transmisión de la cosmovisión de conocimientos filosóficos, religiosos, económicos, artísticos, tecnológicos, políticos, que las generaciones adultas transmiten a los jóvenes. Los relatos, junto a los tejidos, pinturas, diseños gráficos, danza, música, son las bibliotecas de estas civilizaciones. La tradición oral integra un conjunto de formas discursivas, prácticas y textos muy diversos que se utilizan en el seno de múltiples prácticas culturales con distintas funciones, cantos, ritos, ritos orales, consejos, narraciones, entre otros. Todos ellos son centrales en el sostenimiento de las culturas originarias. No todo existe en el mismo grado de especialización, ni son expuestas de la misma manera o con el mismo nivel formal. De cualquier modo, siempre deben ser narrados conforme a la tradición, lo cual exige el conocimiento del contenido del relato y algunos elementos básicos propios a la forma de los textos y el arte de composición de esa tradición. Bueno, ahí es más bien así es que mucho de lo que nos ha formado desde que nacemos, pues es lo que nos transmiten de generación en generación. Los abuelos, los papás, los chomavis. Bueno, ahí también tiene que ver con esto, con los hábitos, cómo también, cómo percibimos o cómo las enfermedades y cómo nos curamos, ¿no? Eso también es parte de lo que vamos aprendiendo en la vida y así es como vamos construyendo nos va constituyendo ser Ayuk, ¿no? Desde pequeños. Y pues bueno, eso nada más. Ajá, muy bien, Polo. ¿Alguien más? Fíjense que sí, adelante. Yo creo que sí, ¿no? Y eso es lo que en el punto 7, pues sí es, ¿cómo se llama? Es muy importante, dijera ahí dice lo de los ancestros, ¿no? Desde nuestros antepasados, ¿no? ¿Qué enseñaban antes, ¿no? O cómo les enseñaban a sus hijos, ¿no? Porque es un proceso en el cual se va modificando, ¿no? Y al llegar a nosotros, pues igual lo vamos modificando, ¿no? Igual nosotros como padres le transmitimos a nuestros hijos, lo vamos modificando, ¿no? Y yo creo que es lo que también nos ha faltado a nosotros ver cómo lo hacían antes, ¿no? Cómo era antes, y es lo que nos ha costado un poquito de trabajo, indagar, ¿no? O investigar cómo era antes, ¿no? Y eso es importante de que partir desde nuestros ancestros, ¿no? Para poder darle continuidad y llegar a algo que quieramos hacer, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad es muy importante, dijera, que se transmitan eso, ¿no? Que se llegue a formalizar o que se llegue a realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, la verdad, en algunas comunidades se van perdiendo. Como hemos recorrido comunidades, pues sí, he notado mucha la diferencia de mi comunidad a otras comunidades en el cual dijera la lengua es la que se va perdiendo, es la que debemos de nosotros de rescatar, hacer esa labor como docentes y rescatarla de nuevo. Pero
¿Con la ayuda de quién? También con nuestros, con los padres de familia, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda transmitir a los niños. Igual es como dicen allí, a través de cantos, ritos orales. Sí, los niños sí lo llegan a cantar, pero ¿qué pasa? Saliendo fuera del aula, saliendo, ya no lo llevan a cabo. ¿Por qué? Porque también ha habido un tabú que los mismos padres de familia dicen, no, no lo hables, no lo cantes, no lo digas. ¿No? Y yo creo que también es una labor muy importante que quitarle eso a los padres de familia, ¿no? Darles otras alternativas. Es muy importante lo que es nuestra lengua, ¿no? Y que ellos también la valoren, porque es eso, valorarla, ¿no? Y llegarlo a que conozcan cómo era lo de antes, ¿no? Que era pues muy bonito, muy agradable, y nosotros también como docentes seguirle trabajando. Esa sería una de las opiniones. Muy bien, maestra, su muy buena intervención. Sí, miren, aquí lo importante en nuestras comunidades de la palabra es que, como lo dice aquí en el texto, ahí está la biblioteca. Ahí es de donde podemos abrevar los relatos, junto con los tejidos, la pintura, los diseños, las danzas y la música. Son eso, son nuestra biblioteca, porque la mayoría de nuestro conocimiento está en la tradición oral. Y esa es la vía de la transmisión de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de entender el mundo. Y les quiero hacer una pregunta, profes. ¿Ustedes conocen a Juan Carlos? Juan Carlos es el autor de esta tesis. Juan Carlos Reyes. Sí. Bueno, Juan Carlos Reyes nos dice que para la cosmovisión Ayuk hay 3 planos y 4 rumbos. Y los 3 planos nos los ejemplifica con este árbol. Y este árbol es retomado de los olmecas. Los olmecas, que es la civilización madre, como lo sabemos la mayoría, que así nos lo enseñan en la primaria, fueron la primera civilización de Mesoamérica, y ellos representaban estos 3 planos así. Entonces, yo creo que de ahí parte todo. Y si nos da tiempo, porque me gustaría más ver la presentación del maestro Eleazar, les voy a hablar un poquito sobre lo que estamos haciendo en Michoacán, retomando esto que dice Juan Carlos, pero también lo que dice Floriberto. Entonces, pues esto que han hecho los Ayuk está nutriendo a otras culturas, como los purépechas, por ejemplo, ¿no? Entonces, díganme quiénes de ustedes ya conocían este esquema de los 3 planos. Polo, tú sí ya lo conoces, ¿no? No conozco a Juan Carlos. No, pero el texto. No lo había revisado. Ajá. Ok, Juan Carlos lo que nos dice, y eso lo dice la mayoría de las culturas mesoamericanas, dice que el espacio se divide de manera vertical y de manera horizontal. De manera horizontal son 4 rumbos y de manera vertical son 3 planos. Bueno, de manera vertical dice que está, a ver quién me ayuda con la lectura del término en Mije, de Nayuk, por favor. Support. Dentro del cielo, ¿verdad? Y luego el que sigue. Nashui. Sobre la tierra, ¿no? O en la tierra. Y finalmente. Nashoch. Dentro de la tierra, ¿verdad? Lo que en Occidente se conoce como inframundo, pero el otro día platicando con Clímaco coincidimos en que para los Ayuk y para los purépechas eso no se llama inframundo, sino que se llama el lugar de la sombra. No sé ustedes qué opinen. Bueno, lo vamos a retomar más al ratito porque tengo ahí algo de lo que hemos avanzado con los purépechas, retomando esto que dice Juan Carlos y lo que dice también Floriberto.
Pero hasta aquí quiero preguntarles si tienen alguna duda, comentario o sugerencia para pasar a la presentación del maestro Eleazar. No hay ninguna. Ok, esto se relaciona precisamente con lo que ahorita nos va a platicar el maestro sobre esta concepción del viaje al otro plano. Pero lo quiero dejar un poquito en suspenso. Si puedo, retomo más al rato explicando cómo lo hemos ido ordenando nosotros y vamos checando con el esquema que ya tienen en su programa, que es el que trabajaron de la espiral durante los talleres. Entonces, maestro Eleazar, si gusta compartirnos su presentación, lo escuchamos. Sí, doctor, le envié, creo, mi planeación y la video, si por ahí lo tiene. Sí, Si no, sí, de sí. hecho, acá también tengo para, tal vez, presentarlo, ¿no? No Como sé usted me si, diga, si quiere compartirlo usted para que lo vaya manipulando mejor, adelante. ¿cómo ve? Yo creo que sí, ¿no? Doctor. Bueno, entonces sí, adelante. Usted lo Bueno, comparte. sí, voy a iniciar entonces una parte de mi planeación que tengo en el trabajo que envié. Uh-huh. No sé si podamos empezar con la video o inicio con mi presentación del trabajo de planeación. Ok, yo creo que si quiere, comience con el video porque ese es su detonador, ¿no? Es su estímulo para la planeación, según lo que entendí. Entonces, Ajá. si quiere, pues finalmente aquí el único que no habla Yuk soy yo, entonces puede iniciar el diálogo como quiera usted, si en Ayuco en español, no hay ningún problema. Haga de cuenta que nos está dando clase y que nosotros somos sus alumnos. Doctor, sí, un favor, a ver si me puede proyectar allí la video. Claro que sí, permítame tantito. Por favor. Men witen, wees que man kam ai, wees que man to ai, wees que man nuksum, maar ispe ook komen nuksum kapan kus. Als weet je wees to jo I water, als wat ik me niet wie na maar dat je we ja maar is de niet, dat ik me wees to jo je tuk kim na dat knas, je man na not en having das. Als wat ik me jang kusum dan toch in de pop eat na pop na swing als heb ik een bata maka mukno heb ik putuk kinyak amote ha uka pop uka yak uk as pop uk ka as ka vinya shabi ko ma ven bochtum ko ma ven gaya kayim ko ma ven gaya kukso pas ni ni mtek ma be ka ma shak na so ma te no to na so as je uk te have ka ama je have ma yin tom pat me atu ma be heb shak nach som po me nuk som na box po as je dat ze ni kocht met ka to ka je ma dik to aptas oktas betektande ni ma dik wamp je ¿Sí se escuchó o no se escuchó? Bueno, bueno. Sí, Sí, se se escucha. escuchó.
Sí, se escucha. Sí, Perfecto, pues entonces, adelante, profe. Bueno, voy a presentar mi trabajo, dice mi planeación. Creo que ahí también lo tienes y se puede compartir, pero lo tengo acá, lo voy a presentar. En un inicio de la presentación del trabajo de planeación, para iniciar con este trabajo, se debe de hablar un poco del quehacer docente. Por ello se cita que el trabajo docente es muy amplio, ya que en nuestras comunidades originarias solo es aquel que comparte experiencias, conocimientos, sino también es aquel que acompaña a los alumnos, el que guía en su camino de la vida diaria. Por lo anterior, en nuestro estado de Oaxaca, se ha visto la necesidad de trabajar con un modelo educativo como el peteo, que cuenta con múltiples culturas y formas de vida y por múltiples necesidades y especificaciones que se trata dentro y fuera del aula. Por lo tanto, se ha propuesto trabajar con base a los proyectos comunitarios para que los alumnos adquieran conocimientos mucho más fácil, pues son temáticas con las cuales están familiarizados. Se opta por trabajar temas comunitarios, pues responde a las necesidades de los alumnos, principalmente a la falta de comprensión lectora y producciones de textos auténticas de acuerdo a los niveles y grados de educación primaria, indígena. Se redacta la forma del trabajo con los alumnos y los avances que los niveles se pretenden lograr. Cabe mencionar que se destaca en el trabajo en los 3 ciclos la participación de los alumnos mediante las clases y que se implementen diferentes estrategias por parte del docente en lengua 1 y lengua 2, en Ayuk y en español. Acá tengo una foto de mis alumnos, de allá de donde estoy trabajando. Bueno, es una foto que puse, allí los niños están sembrando. Voy a leer también una parte de lo que ahora sí es el cuento, de lo que acaba de pasar sobre la video. Dice, el cuento del sueño y la muerte. Cuentan nuestros abuelos, abuelas, sobre la muerte y los sueños que los que vivimos hoy en día, que cuando uno descansa de noche, nuestro espíritu sale de noche y que puede viajar, andar como si fuera una persona normal, andar en los lugares, en el campo, en el camino, en la plaza, en la comunidad, en donde uno no conoce. Por eso es que no tiene sueños por las noches. Cuando descansa, que regresa el espíritu antes de que uno despierte. Al igual que cuando uno se muere, llega uno en un río muy grande, en donde se encuentran 2 perros, uno blanco y otro negro. Cuenta que el perro blanco nos acusa que uno no lo trató bien en vida, al igual que no se le daba de comer, que se queja que se puede ensuciar por el pelaje del color blanco y por eso que no se compromete a atravesar el río grande. Que en cambio el perro negro no se niega, que gracias a su pelaje él nos atraviesa, en donde está el río muy grande, para llegar al lugar en donde uno va a descansar eternamente, en otro mundo. Allá es donde uno va a recibir el castigo o descanso, depende de cómo uno se porte en la vida. Allí tengo un dibujo, ahora sí, podríamos decir lo que es el más allá, ¿no? Bueno, allí lo puse, ¿no? Medio oscuro. No veo De el allí perro voy a ir negro. con mi plan. Es el del más allá. Acá tengo la planeación de clases. La siguiente. Mi propósito dice que los alumnos conozcan las prácticas y conocimientos de los saberes comunitarios de la comunidad originaria,
en ambas lenguas, en lengua 1 y lengua 2. En este caso, en Ayok y en español. Ese sería mi propósito. Tengo 3 apartados donde dice secuencia didáctica, actividades, evaluación o valoración, que el PTO lo maneja en valoración, bueno, permanente, ¿no? Ahí ya dice en la parte de la valoración. Bueno, de manera un poco general lo hice, mi planeación. Como inicio es activar la atención de los niños. De allí se pasa al siguiente, en donde dice establecer el propósito. Que más o menos los niños sepan de qué se va a hablar, bueno, los conocimientos del comunitario, ¿no? Que tiene la comunidad. En la siguiente dice incrementar el interés y la motivación mediante una dinámica. En este caso se puede trabajar mediante una dinámica con los niños y podamos ya activar ahora sí la atención de los niños. En parte siguiente dice dar una visión preliminar del tema o contenido. Bueno, de hecho, allí menciono esto porque es importante más o menos comentarle a los niños sobre la visión, el tema, el contenido, lo que se está trabajando, lo que se va a trabajar, en este caso, el de los sueños o el de la muerte, ¿no? En este caso, el saber de su pueblo cómo es la muerte. Rescatar el conocimiento previo de los niños por centros de interés a través de preguntas. ¿Qué saben, por ejemplo, de la muerte? ¿Dónde va uno cuando uno se muere uno? ¿Por qué uno sueña? ¿Dónde se va el espíritu cuando uno fallece? Pues yo creo que son, digamos, conocimientos previos que podemos ahora sí rescatar a los niños a través de lluvias de idea igual o centro de interés, ¿no? Podríamos decirlo. Y a través de preguntas los niños como que empiezan a hacerse la idea de, ahora sí, de qué se trata, ¿no? Entonces, los niños se van preguntando todo eso, ¿no? Incluso, pues ahí ya se proyecta la video, ¿no? Bueno, de hecho, voy avanzando en el desarrollo. Allí, por ejemplo, procesar la nueva información y sus ejemplos, focalizar la atención de los alumnos, utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje en ambas lenguas, en Ayok, en español, ya sea mediante el cuento, dibujos, producción de textos cortos y largos, incluso mural, exposición de los alumnos. Bueno, en este caso, ya que se haya proyectado la video y todo eso, pues ya los niños tienen ya más conocimiento, incluso ellos ya pueden empezar a hacer textos, ya sea cortos, largos, depende del ciclo, ya sea en primer ciclo, pues son dibujos pequeños, incluso palabras, y ya en el segundo ciclo, pues ya son textos cortos, y ya en tercer ciclo, pues son textos un poquito más largos, ¿no? Bueno, ahí pongo en mi cierre, revisar y resumir el tema o lección, transferir el aprendizaje, relacionarlo al tema o la lección con las experiencias previas. De hecho, esto pues es muy importante, la revisión, el resumir el tema que estamos abordando, es revisarlo, es verlo, cómo los niños lo van trabajando, ¿no? Y a través de eso, pues, los niños van adquiriendo los conocimientos. En esa parte de la evaluación o valoración permanente, dice, bueno, allí se maneja mucho en la evaluación, pero creo que el PTO de una u otra manera también lo ha como retomado y le llama la valoración permanente, ¿no? Valoración. Allí puse la investigación, que es permanente, la exposición igual,
la demostración de los alumnos, ya sea mediante exposiciones o mediante su trabajo en equipo y todo eso, pues los niños, así es como se estaría dando o se estaría valorando permanentemente sus trabajos, no tanto con las calificaciones. Yo creo que a partir de que los niños, en cómo ellos se desenvuelven dentro del aula de clases o los trabajos que realizan dentro del aula, ya sea equipos o de manera individual, pues desde a partir de ahí uno se da cuenta que el niño va avanzando si está haciendo las actividades. Pues ya de cierre me faltó esta parte de demostrar lo aprendido y retroalimentarlo, ¿no? Bueno, allí pues por último anoto materiales que se ocupa, la video, el proyector, la cámara, incluso podría ser las guías de entrevista, hojas blancas, papel bond, lápiz, borrador, etcétera. Bueno, yo más que nada abordé esto, pero es más con la situación de la escritura, de proyección de texto, es más con español, no agregué otras asignaturas más que el español para que los niños aprendan a escribir o a reducir textos en ambas lenguas, ya es en lengua ayo, que es la primera lengua, y la segunda lengua, que es el español. Pues eso es lo que hice brevemente de mi planeación de manera general. Tal vez sí me faltó un poquito más de tiempo para tal vez sistematizarlo un poquito más o agregarle más, pero igual ahora sí estaba yo sobre tiempo y es lo único que pude hacer. Pues ya estaría yo, por así, revisándolo nuevamente, e incluso, doctor, si hace el favor de revisarlo, los compañeros, pues sí sería importante que también den su punto de vista y pues pueda yo mejorar este trabajo. Pues es lo que puedo aportar. Muy bien, maestro Eleazar, pues si le parece, de una vez lo pasamos a cuchillo, ¿qué le parece? Adelante. Bueno, a ver, compañeros, quiero que opinen sobre esta planeación del maestro Eleazar y yo me quedaría al final para hacer los comentarios que veo sobre este trabajo. Entonces, me gustaría que tomaran la palabra antes ustedes. Adelante, compañeros. Aquí estamos para retroalimentar y aprender mutuamente. A ver, bueno, pues yo nada más, yo como lo veo, a mí, pues, a mí me gustó, además, pues, desde de chico ya también me sabía esa historia, ese cuento, pues, ¿qué perro te puede cruzar en el río cuando uno no puede cruzar? Y sí, de alguna forma nos van transmitiendo. A lo mejor cambia como pues un poquito, pero es muy parecido y tiene sentido. A mí me pareció que está muy bien. Y tal vez lo que me viene a la mente así como se realizó las secuencias didácticas de otros, se puede representar con imágenes. Pienso que puede ser como donde hay un río, donde aparece ahí como dos perros, uno negro, uno blanco, o algo así, y donde uno va cruzando el río. Una forma de representar, porque pues, como dicen que también que aprendemos también lo que vemos, lo que visualizamos.
Entonces yo creo que esto puede ser muy, bueno, eso comentaría yo. La imagen, bueno, en realidad la imagen que puso el profe no, está muy bien, pero yo creo que podríamos como mejorar, representarlo de esa forma. Eh, la secuencia que plantea el profe también creo que está muy bien. Aquí no sé qué tanto sea conveniente. Veo que muchas de las secuencias didácticas que han hecho otros profes de otras lenguas es que también lo escriben totalmente en la lengua. Y a lo mejor podría ser también en esta idea como base, como ejemplo para esto material para los profes, que pueda hacer en esas dos, en la lengua. De principio que puede ser en la lengua y ya y al español de esas dos partes. Eso nada más comentaría. Adelante. Gracias, Polo. Muy buenos comentarios. ¿Alguien más? Yo, doctor, Adelante, maestra. pues muy, muy buen trabajo del compañero. Pues críticas no tengo ni nada, porque apenas me estoy integrando. Yo creo que están trabajando sobre planeaciones y excelente trabajo del compañero. Aquí nada más sería ya aterrizarlo, ¿no? Con los niñitos, nada más sería eso. Que ya el compañero pues pueda aterrizarlo y ver los resultados para que pueda obtener ahí lo que es así que las observaciones, ¿no? O si le resultó, cómo le resultó, si fue factible, no fue. Bueno, ahí ya sería ya o así que su diario del compañero para que lo pueda anotar qué tanto o si sí hubo dificultades, ¿no? Yo creo que pues excelente trabajo para mí. Muy Sí, bien, pues maestra eso. Susana, muchas gracias. Pues hasta ahorita yo creo que vamos como detectando algunos puntos, pero me los voy a reservar para el final. ¿Quién más quiere participar? Maestra Annie, Yo, maestra Lupita, adelante. no sé si me puedo proyectar el propósito. Es que para mí el propósito está un poquito general. Entonces, bueno, cuando se trabaja, bueno, este tema que está tocando el profe se presta para trabajarlo en muchas sesiones. Entonces, yo creo que bueno, la secuencia que ahorita presenta es para una sesión. Entonces, no sé si está en lo correcto, pero sería bueno delimitar un poco o especificar un poquito más ese propósito. Y espérame. Es decir, por ejemplo, bueno, se está tratando sobre un tema específico. Entonces, bueno, por lo menos yo acostumbro a tener un propósito general y propósitos específicos. Entonces yo creo que aquí está bien como propósito general, pero bueno, yo le sugeriría que hiciera un propósito específico justo para esta secuencia. Y sí, la verdad no lo revisé bien, pero ¿le puede subir un poquito a la pantalla, por favor? Es que no tengo el archivo a la mano. ¿A dónde? En las actividades. Ajá. Es que lo revisé rápido y no. ¿Aquí? No, en las actividades de desarrollo y cierre. Ajá, aquí.
En esas, ajá. Sí, en esas. Focalizar la atención. Yo creo que también son muy genéricas sus actividades. Bueno, no sé, yo especificaría un poquito más algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que esa se presta bastante para generar productos, no sé, diferentes. Puede ser, a ver, se me fueron los nombres, ya los tenía. Pero yo creo que estos se prestan para generar materiales o productos finales, como, ¿se acuerda, profe Eliezer, lo que estuvimos haciendo con lo del proyecto del huerto? Profe Eliezer. Sí, maestra, sí lo recuerdo, sí, claro que sí. Ajá, algo así como ese tipo de materiales que al final se arrojaron, bueno, igual los compañeros aportaron mucho, entonces yo creo que dentro de una secuencia sería muy bueno obtener ese tipo de materiales. Se me fueron los nombres, ya me Sí, trabé, porque hicimos cuentos grandes. ¿Qué otros hicimos? producción de texto, Ajá. dibujos, Ujú. sí, se hicieron y luego pues los niños expusieron, creo, ¿no? Se refiere Ajá, al del sí. dibujo, ¿no? De las hojas. Ujú. Y luego de Sí, manera entonces, general se hicieron las exposiciones. exacto, se retomaron. Entonces yo creo que yo digo que son ah, productos finales muy interesantes y que además muestran los resultados de lo aprendido. Entonces yo creo que ese tipo de cositas o de actividades serían muy buenos que los agregara al final como o dentro de que se especificara porque según lo que yo leo son un poquito generales. Están bien la secuencia, pero habría que especificar un poquito más y yo diría que se agregara un propósito específico. Decía que ahora sí lo hice un poquito de manera general. Tal vez sí me faltó especificarlo, ya sea primer ciclo o segundo ciclo o el tercer ciclo. De hecho, no me dio tiempo, pero gracias por la sugerencia. Yo creo que sí es importante agregarle algunas actividades más, como lo que comenta, y ya lo estoy anotando para tal vez ahora sí anotarlo en esa parte. Sí, le hice un poquito de manera general. Muy bien, maestro Eleazar, maestra Lupita, gracias. Yo creo que lo que estamos aportando aquí ayuda a enriquecer esta planeación. Finalmente, no sé si la maestra Ani quiera tomar la palabra. Sí, doctor, pues en primera, pues felicitar ahí al maestro Eleazar que hizo un buen trabajo, ¿no? De investigar sobre la tarea. Y pues creo que todos los ayuquias coincidimos en esta visión. Nosotros los mijes de allá de los muy bajos, de allá de Gichicobi, también coincidimos con ese conocimiento que se tiene hacia los perros, ¿no? Hacia el perro negro, hacia el perro blanco y todavía el colorado, dicen por ahí, que tiene un significado, ¿no? Muy interesante, solamente que considero, ahí él le pone cuento del sueño y la muerte. Tendríamos que investigar bien, ¿es cuento? ¿Es una historia? ¿Es una cosmovisión? ¿No? ¿Qué sería? Porque aparte bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos? Si es un simple cuento, ¿no? Lo cuentan, pero nuestra gente lo considera como un conocimiento más, ¿no? Que nos inculca aprendizaje, sobre todo el respeto
hacia los seres, a los animales y sobre todo hacia nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí, yo digo, una sugerencia, usted también, maestro, ¿cómo lo ve? Que no sería un cuento, no es un cuento, ¿no? Y esa sería una observación, pero ya, porque acá en este texto nos escribe el maestro dos saberes muy, muy importantes, ¿no? Y que son diferentes. Uno es del sueño y el otro es qué pasa después de la muerte o que durante la muerte, ¿no? Ya con respecto a la planeación, pues cada quien tiene su propia forma de planear, pero habría que especificar a qué grado va destinado, ¿no? Ya lo dijo el maestro, que a lo mejor lo hizo de manera muy general por cuestiones de tiempo, pero sí es necesario especificar el ciclo, el nivel o el grado, ¿no? También sabemos que los propósitos, habría que diferenciar qué son los propósitos, ¿serán propósitos o serán objetivos, ¿no? Siempre para los propósitos y lo trabajamos como utilizando verbos, ¿no? Bueno, nos han enseñado a planear de esta manera, la manera tradicional, que los alumnos conozcan, que los alumnos esto, que todo esto, ¿no? A lo mejor habría que manejar términos como revalorar, fortalecer, propiciar, enriquecer, no sé, así palabras en donde pudiéramos incluirnos también tanto nosotros como los alumnos y como los poseedores de los conocimientos, porque y otra donde también coincido con la maestra Lupita es de que sí debe de haber un propósito general, porque acá la planeación, así como viene, es muy general, pero también debe de haber un específico, ¿no? Y por lo menos esta planeación de clases para estimar tiempo, ¿no? En cuánto tiempo más o menos pudiera trabajarse. Y bueno, le digo también, cada quien planea a su manera. Habría lo mejor agregar acá un cuadro en donde pudiéramos mencionar, porque como quiera que sea, tenemos que recaer a la cuestión del currículum oficial, ¿no? Al trabajar este tema, ¿con qué asignaturas, como es en el nivel primaria, qué asignaturas estamos abordando, ¿no? A lo mejor un recuadro acá sobre la correlación de las asignaturas. Yo sugiero, ¿no? Ya como simple sugerencia. Y lo otro que dentro de sus actividades sería mejor que invitar a la señora que entrevistó a el maestro para que sea ella quien narre a los alumnos, ¿sí? Hacía un análisis con la tarea que también traigo. Visité a un Surinamavia, ay, no sé cómo se dice en español, a los Sabio. las personas, bueno, así, él decía que pues ahora ha influido mucho la religión en nuestras comunidades, ¿no? El cristianismo se ha dividido por el catolicismo, por los pentecostés y todo lo demás. Son ellos quienes ya no hacen estos ritos, ¿no? Esta parte de la ritualidad, ¿no? Entonces sí, tener mucho cuidado cómo trabajar este tema con los alumnos, porque en nuestro grupo tenemos experiencia de que los que sí se aferran en su conocimiento de la Biblia son los testigos de Jehová, ¿no? Tenemos a los pentecostés. ¿Cómo considerar a estos niños también para poder trabajar este tema, ¿no?
bueno, no sé si en su comunidad no exista este tipo de, o estos grupos religiosos, pero sí cómo lo estaríamos abordando, ¿no? Nosotros sí, en una comunidad zapoteca, trabajamos esta parte de la cosmovisión, pero pues sí nos salieron padres de familia que son de este grupo, de un grupo religioso que estaban en contra de todo eso, ¿no? La verdad sí, es muy compleja nuestra labor cuando nos topamos con esos tipos de obstáculos, podría ser, ¿no, doctor? Nada más. Gracias por su atención. Muy bien, maestra Ani, gracias, muy buenos comentarios. Yo creo que terminamos de reforzar todos los que hicieron anteriormente los compañeros. Yo voy a retomar, pero de manera muy rápida, los comentarios que le hicieron, porque básicamente esos eran los que yo tenía, pero pues los voy a ir puntualizando. Creo que el asunto de los dos perros nos habla precisamente de esto que nos dice también Floriberto acerca de la complementariedad, que en nuestras culturas vemos que todo es complementario. Juan Carlos en su tesis dice que no hay dioses buenos ni dioses malos, ¿no? O sea que todo es complementario. Y efectivamente aquí se nota. Me fui un poquito al texto, pero quiero regresar al tema. Creo que la maestra Ani hace una buena anotación. A mí me parece que podría ser cosmovisión o filosofía, porque lo que está mostrando aquí en su texto es una filosofía, ¿no? Una manera de ver el mundo desde la perspectiva de los Ayuk. Creo que la dosificación de contenido ya se la comentaron. A mí me gustaría nada más puntualizar que el tema de la traducción es un tema un poco complejo y tal vez sería para tercer ciclo, pero este instrumento le servirá seguramente para los 3 ciclos, utilizándolo desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, para el primer ciclo tal vez le serviría el texto en Ayuk para identificar los sonidos que son iguales al español y los que son distintos al español, por ejemplo, ¿no? Luego, sin embargo, lo de la traducción se me hace genial, porque ahí los alumnos se van a dar cuenta de que el sistema lingüístico de una y otra lengua es distinto, al igual que la cultura. En cuanto a la evaluación, pues bueno, yo creo que igual y como dijo la maestra Azú, eso ya va a ser una vez que lo aplique. El tema yo creo que es un proyecto y como un proyecto pues podemos ver para cuántas clases nos sirve, ¿no? Me parece excelente que retome lo que propone el PTO porque esa es una de sus cualidades, uno de sus grandes aciertos que trabajan a partir de proyectos. Entonces, le daría, no sé, para unas 10 clases tal vez, y a lo mejor me estoy viendo corto, porque creo que ese rasgo de este perro que acompaña en ese transcurso nos identifica a casi todos los que pertenecemos a una cultura mesoamericana. También yo creo que le va de la mano con lo que le comentaron anteriormente y le comenté yo también, los aprendizajes esperados, ¿no? ¿Qué esperamos que el alumno aprenda en primero? ¿Qué esperamos a que el alumno aprenda en segundo? ¿Y qué esperamos a que el alumno aprenda en el tercer ciclo, ¿no? En las distintas materias, como comentaba la maestra Ani, en el entendido de que hay un objetivo principal, un punto focal y varios que son específicos. Y pues finalmente creo, porque así se está haciendo en varias comunidades y también como trabajo de campo sirve, que en lugar de que los expertos vayan a la escuela, sería bueno que los alumnos fueran a donde están los expertos, o sea, que visitaran a esta persona, sus alumnos, en lugar de que ella fuera a la escuela, pero bueno, esa es una sugerencia que yo me permito hacerle desde las experiencias que he visto en otros lados. Finalmente, pues les quiero hablar un poquito sobre filosofía, porque la sesión que viene me gustaría que empezáramos a ver el texto de Juan Carlos un poco, para adentrarnos un poco en la filosofía, o como lo dice Polo, la cosmovisión de los Ayuk.
Entonces, miren, yo trabajé con este elemento, no sé si ustedes lo conozcan o hayan oído hablar de él. No. Es el ojo de Dios. Básicamente lo manejan las culturas del norte. Este es de los huirras, de los huicholes. Entonces aquí podemos ver claramente, si lo ponemos así en forma de cruz, los tres planos, ¿verdad? Vemos el cielo, vemos la parte de la sombra y vemos la tierra. No sé si se alcanza a ver aquí bien. ¿Sí se ve bien a la cruz? Sí. Ok, esos son los tres planos que están verticales. Arriba, como lo menciona Juan Carlos, en medio y abajo, o sea, lo que sería el cielo, la tierra y el lugar de la sombra. Pero si lo ponemos así, en forma de X, también nos está diciendo las cuatro fronteras. Norte, sur, este y oeste. ¿Y por dónde sale el sol? Por este lado, ¿verdad? Por el oriente o por el este. Entonces, si lo vemos así, vemos que esto es arriba, vemos que esto es en medio y vemos que esto es abajo. ¿Y el sol por dónde está saliendo más o menos? Sale por el oriente, ¿verdad? Sale por aquí, más o menos, ¿no? Y va haciendo esto hasta caer acá, ¿verdad? Y esta es la trayectoria que según los nahuas hacía el sol todos los días cuando moría y efectivamente iba acompañado de un perro. Y ese perro era el que le ayudaba a pasar por esta parte. Por eso casi todos los mesoamericanos pensamos en que el perro nos ayuda a pasar por el agua que más o menos está por aquí y llegar a esta parte, ¿no? Pero el sol hacía todo este movimiento y cada día cada día nace y muere en la noche y entonces hace este movimiento. Esto los nahuas, los purépechas y otros pueblos lo retomamos de los olmecas, que son como sus abuelos, ¿no? Porque ustedes son descendientes directos de los olmecas, ¿verdad? Entonces, este esquema es el que también trabaja Juan Carlos en su tesis. Y me gustaría que nos metiéramos un poco a trabajar esto, porque a partir de aquí es donde, como dice la maestra Lupita, está toda la concepción del ser humano y del ser social desde la perspectiva Ayuk. Entonces, les voy a mandar la tesis de Juan Carlos, les voy a anotar qué capítulos quiero que vean y la semana que viene nos metemos un ratito a ver este esquema y seguimos con las planeaciones. Nos falta la de la maestra Lupita, la de la maestra Ani y la de la maestra Azu y Polo. No sé si alguien tenga algún comentario. ¿Tienen algún comentario? ¿Sí se entendió la actividad? Yo más bien yo quería comentar, yo creo que pero yo creo que va a ser resultado también de las secuencias didácticas que vayamos revisando, de tal forma que pueda como empatar lo que plantea Floriberto de los elementos de comunalidad, que se pueda reflejar las secuencias o parte de la planeación didáctica, por ejemplo, lo que estamos platicando de la asamblea, ¿no? Que esto se puede transmitir hacia los niños, o como el sistema de cargos, como las fiestas, como los rituales, y lo que tiene que ver con la milpa o con la relación con la madre tierra. Creo que eso, y yo creo que de estos ejemplos de la secuencia didáctica, va a recaer en cualquiera de esos. Y bueno, más bien que al final pues pueda contener que una secuencia pueda recaer como en esos puntos. Eso nada más quería comentar.
y pues nada más. Muy buen, Polo, muy buen punto. Justo eso es lo que quiero, que partamos de aquí, partamos de esta concepción mesoamericana y vayamos ubicando nuestras secuencias y nuestros proyectos dentro de esto, dentro de cómo es la cosmovisión de nuestros pueblos. Como vamos a ver, es una perspectiva totalizadora. Y algo muy importante, quizá no sabemos mucho de filosofía desde la perspectiva cultural de nuestros pueblos, porque eso es cierto, yo lo he notado a lo largo de estos años que no conocía realmente la filosofía de los purépechas, ¿no? Apenas me estoy adentrando, pero siempre es bueno hacer un alto y reandar el camino y reconocer pues, que de repente estamos en la vida para aprender y toda la vida es un continuo aprendizaje. Entonces, los voy a dejar con un videíto que dura como 10 minutos de los nahuas y ya nos despedimos. Es muy importante que también lo veamos porque nos va a explicar un poco este tema que estamos tratando ahorita sobre la concepción filosófica o cosmogónica desde nuestra perspectiva cultural. Keknikitaltepec ipanti tlactol. Tentopanti kikuilotepec ipan inama huaponichichi. Juan ilamatziti ereya tohueyi tatahuaj tohueyi nanahuaj tohuajcapehuaj. Xihualmojuicacan teteotzintzintli, Juan Besnot amejuatzin teyolique, nejuatzin y quetzalcoatl amnotiotzin, aquin temaca mochi tlen moneki. Nehuatzin, Nihuitzilopochtli, Yaoteotl. Nehuatzin Texcatlipoca, Aquin Hueyi Teonmaca Juan Sano Tecuililia. Nehuatzin Xipetote, Admoteotzin Xochipanistempan, Admoteotzin Xochicuautla. Aquin nomacuiltonatilis. Akin mojuentemacas, Leica huelneyolitis tonatiu. Sanse Tejuincintli amo Melahuac. Huelnemis Aquin Melahuac Tlahuizcalpan Temachia. Aquin teyolmacas tonatio mochihuas. Nehuatzin nitecusis catlpama nehuatzin. Amo oxenem. Nehuatzin hue. Ilhuicatlahuizcalpan mi mochihuas. Quema tehuatzin tonatiu timocuepas. Ik akin mometchihuas. Masoihui nehuatzin nemahuistuilironi nehuatzin huel nimoshuistilis tlen timeki.
Nicani sea tepetl, chicahuacatlales teopantonali. Nican motiopanchihuas y calyes metzintli. Tlacuizcalpan, Cuali, Yonasitica. Yecuali maomonchihua, huenzintli. Yenican nemiaquin o quintetlapepenque, tletlye quinchistica. Quémame la Juaciscon, Magualtlahuizcalpantili, Nican Tlacrispactli. Tecusistecatl, tehuatzin, pastopati yes. Achantiao, tehuatzin, anahuatzin. Cuali chimohualcuica tonatiu, tehuatzin aquin, anahuatzin, huenzin. Tehuatzin tecusistecal, Neyol florística huentitimohuascatia, Mopan monetzuhuilis, Tehuatzin toejecatzin timitzuhuilis. Tehuatzin macultiotl tonatiu, timitzoniria, xihuyoni. Melahuac, Gionhuilloni Ica, Nimotlahuizcalpantilis, Huanohuel Tlayohuatias. Icaín, Ompejuas, Tlacatl, Cahuitl. Anmech tlatlalinile Inés Yototeotzitzihuan, tlen ica nehuatzin huel nimehnemis. Timohuentemaski, antimochintin tiosinsintin. Toyetzozin, kionemitis toyolo. Huanyanki, ompehuas, tlacatl, cuahuitl. Bien, maestros, pues yo creo que ya con el video podemos como que relacionar un poco más la forma de entender el mundo desde la cosmovisión de los Ayuk y la de otro pueblo como los Nahuas, que tiene más cosas documentadas, pero pues finalmente la mayoría de los rasgos
se derivan de la cultura olmeca. Les voy a pasar el texto de Juan Carlos. No quiero que lo lean todo, es un texto como de 215 cuartillas. Nada más quiero que vean la parte donde habla sobre la concepción de los 3 planos y de las 4 fronteras desde la cultura Ayuk. Y con eso vamos a trabajar un poco al principio la siguiente clase y después ya veríamos los esquemas de los demás. ¿Tienen alguna duda, comentario? Polo, maestra Azu, maestro... No, Polo. Maestro Eleazar, maestra Ani, maestra Lupita. ¿Nadie? Bueno, pues que descansen. Me dio gusto saludarlos y nos vemos dentro de 8 días. Les mando en un ratito el texto y les indico las cuartillas que hay que revisar. Si quieren, háganlo en equipo y ya lo comentaríamos la siguiente sesión. Bueno, pues nos vemos. Saludos a todos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.